Buenas tardes, chicos. Siguiendo con nuestra teoría de darles estas clases, vamos a ir avanzando con la materia. Hoy nos toca hablar del objeto social. Cualquier duda que ustedes tienen las pueden ir evocando por Google Classroom y nosotros se las vamos a ir resolviendo. El objeto social. El objeto social va a estar determinado en el artículo, conforme al artículo 11, va a estar determinado dentro del contrato societario y va a estar constituido por el acto o la categoría de actos que podrá realizar la sociedad para lograr su finalidad. ¿Quiénes son los que determinan qué actos o qué categoría de actos puede realizar la sociedad? Bueno, los que van a determinar qué actos o qué categoría de actos puede realizar van a ser los socios. Los socios al momento de celebrar el contrato o los socios cuando hacen una reforma del contrato determinan cuál es el acto o la categoría de acto. ¿Cuál va a ser la finalidad que tiene la sociedad? ¿Se acuerdan que la finalidad que tiene la sociedad es la producción o intercambio de bienes o servicios? ¿Sí? ¿Para qué? Para que los socios se puedan llevar los beneficios. Hay que diferenciar lo que es el objeto social de la actividad. La actividad que va a estar dada por el conjunto de actos que la sociedad va a desarrollar en el momento que esté funcionando. O sea, cuando la sociedad funcione, va a ir desarrollando un conjunto de actos y eso es la actividad, o sea, los que efectivamente la sociedad va a ir desarrollando. El objeto social se va a estipular en el contrato social. ¿Sí? Dentro del contrato social nosotros vamos a tener el objeto social y va a estar dentro de ese contrato social. Este objeto social que está dentro del contrato social es un elemento esencial del contrato y va a tener diferentes funciones. Va a delimitar la actividad económica de la sociedad, sirve para proteger a terceros y a los socios y delimita la capacidad y la competencia del ente. Vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Delimita la actividad económica de la sociedad. Este objeto social va a tener una amplia gama de actos que va a poder desarrollar la sociedad, pero va a estar siempre dado dentro de esa producción de intercambio de bienes o servicios que habla nuestra ley en el artículo 1, y la sociedad va a poder desarrollar solamente aquellos actos que sean propios del objeto social. Sirve para proteger a los socios y a los terceros. Protege a los terceros, ¿por qué? Porque si yo soy alguien que le voy a vender mis productos, soy un productor agropecuario y le voy a vender a un frigorífico, sé que el riesgo que estoy asumiendo de que me vaya a pagar el objeto de esa sociedad que me está comprando, que es una sociedad anónima, un frigorífico, va a ser justamente una actividad de frigorífico. Entonces, yo sé qué riesgo hoy estoy asumiendo con respecto a qué actividad está desarrollando esa sociedad. Y por otro lado, también protege a los socios porque los socios dan la plata a la sociedad, hacen los aportes para que desarrolle un determinado objeto, no cualquier cosa, sino un objeto específico. Entonces también va a proteger porque esa plata que los socios pusieron como aporte, los administradores no la pueden utilizar para otra cosa. Y delimita la capacidad y la competencia del ente. De este tema vamos a hablar más adelante, mezclado con la problemática del principio de especialidad. ¿Qué nos dice la ley de sociedades con respecto al objeto? En el artículo 11 habla nuestra ley de sociedades de los requisitos del contrato constitutivo y entre ellos nos dice que en el inciso 3 tenemos que tener la designación de ese objeto que debe ser preciso y determinado. Y el artículo 58 también nos establece cuando la sociedad queda obligada, y fíjense que dice que va a quedar obligada cuando el administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad. ¿Se acuerdan que eso hablamos en la primera clase cuando hablamos de los diferentes órganos, que hablamos de esa estructura, de cómo manifestaba su voluntad la sociedad y que dijimos que así como nosotros manifestamos nuestra voluntad
porque queremos ir a comprar algo y hablamos, la sociedad manifiesta su voluntad a través de sus órganos. Entonces, si el sujeto que la ley dice es el que celebra el contrato y el acto no es notoriamente extraño al objeto social, la sociedad queda obligada. Si el acto es notoriamente extraño al objeto social, la sociedad no queda obligada. De ahí que el artículo 11, en su inciso tercero, nos diga tanto que el objeto debe ser preciso y determinado. Y de ahí también que el artículo 156 diga que el objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos de este objeto es que tiene que ser posible y lícito. Posible desde el inicio, desde que se constituye la sociedad, tenemos que tener un objeto posible, porque si el objeto no es posible desde el momento de la constitución, tenemos una sociedad nula. Y durante toda la vida societaria también tiene que ser posible, porque si se vuelve un objeto de cumplimiento imposible, se produce una causal disolutoria, conforme lo establece el artículo 94, inciso 4 de nuestra ley de sociedades. Y además tiene que ser lícito. ¿Qué significa que tiene que ser lícito? Que pueda desarrollarse, que no sea contrario a la ley. Si yo pongo un objeto que va a ser el objeto la venta de drogas o el objeto la venta de armas, es un objeto ilícito y por lo tanto no vamos a poder constituir la sociedad con ese objeto ilícito. ¿Qué significa que debe ser preciso y determinado? Que debe ser preciso y determinado significa que tiene que estar establecido en el contrato social, encuadrado dentro de esta producción de intercambios y bienes y servicios, y que no podemos poner términos ambiguos, que no se sepa efectivamente a qué se va a desarrollar o ocupar la sociedad, o que digamos la sociedad va a tener un objeto principal. Por ejemplo, yo diga el objeto principal va a ser agropecuario. ¿Y qué otro objeto voy a tener? Un secundario. Yo tengo un objeto y va a ser ese conjunto de actos que nosotros pusimos en el contrato que vamos a poder desarrollar. Términos como etcétera. Si yo digo que voy a tener actividades agropecuarias y me voy a dedicar a crear ganado vacuno, equino, lanar, caprino, chinchillas, etcétera, no. Eso no está permitido porque no es preciso. Términos iguales, similares y otros, o esta mención es meramente enunciativa, o esto es ejemplificativo de otros parecidos. Cualquier término que yo ponga que dé lugar a esa ambigüedad, no me la van a aceptar. Sí me van a aceptar que el objeto social establezca de forma concreta, precisa, la enumeración de esos actos que voy a poder hacer, que después va a ser la actividad que la sociedad va a desarrollar. Se discute toda una problemática sobre el objeto único o un objeto plural, y toda esta problemática que viene a discutirse, más que todo está introducida por toda una corriente doctrinaria que avala el doctor Nissen. ¿Qué es esto de objeto único u objeto plural? Lo que se dice es si yo cuando redacto el objeto social tengo que tener una única actividad, por ejemplo, actividad agropecuaria, o puedo tener actividades plurales, por ejemplo, una actividad agropecuaria, una actividad industrial y médica, me dediqué a fabricar bombitas de luz, que dentro de la sociedad también tenga una actividad pesquera, tenga una actividad mandataria y de inversiones, financiera, o solamente puedo tener actividad agropecuaria y esa actividad agropecuaria va a tener que ser única, y si puedo tener algo más tiene que ser conexo como esa actividad agropecuaria, es decir, transporte ¿de qué? De la mercadería agropecuaria. Sobre esto los organismos de control hacen mucho hincapié y han trabajado mucho, y las resoluciones de la IGJ, la 34 del 73, la 4 del 79, la 6 del 80, decían que la mención del objeto social deberá ser en forma precisa y determinada,
mediante la descripción concreta y específica de las actividades que la sociedad se propone realizar, evitando la mención de hechos o actos dirigidos a ellos. ¿Qué me dice? Que yo puedo tener objetos plurales, es decir, agropecuaria, pesquera, y tengo que desarrollar específicamente cada una de ellas. Y lo que tengo que evitar es la mención de cómo lo voy a cumplir. Es decir, voy a tener actividad agropecuaria. Me voy a dedicar a engordar ganado. Punto. No voy a decir, voy a engordar ganado con cebada, con filot. No, ¿cómo voy a cumplirlo? Es otro tema. Yo tengo que decir cuáles son esos actos que la sociedad va a desarrollar y cuando lo desarrolle va a ser la actividad de la sociedad. Dicen, por el contrario, dice que los múltiples objetos, o sea, por ejemplo, como decíamos, actividad agropecuaria, minera, industrial, etcétera, colisiona con el artículo 11, inciso 3 de la ley, que dice que es preciso determinado, con el 58, que se acuerdan que decíamos que la sociedad queda obligada cuando no sea el acto notoriamente extraño al objeto social, con el 244 y 245 que da derecho a receso cuando se modifica el objeto social, y también con la problemática de la infracapitalización, es decir, si el capital tiene que ser suficiente o no para desarrollar el objeto social, y si tiene que ser suficiente del inicio o no, etcétera, algo sobre lo cual vamos a hablar ahora y también se va a hablar cuando se hable de capital social. Bueno, siguiendo con esta problemática del objeto social, vamos a estudiar las resoluciones de la IGJ. La resolución 7 del 2005, fíjense que nos dice que el objeto social debe ser único y su mención debe efectuarse en forma precisa y determinada mediante descripción concreta y específica de las actividades que contribuyen a su efectiva consecución, y es admisible la inclusión de otras actividades también descritas en forma precisa y determinada. Únicamente, fíjense, únicamente si estas otras actividades son conexas o accesorias o complementarias a la actividad, al objeto que establecí. Es decir, que por ejemplo, si yo pongo actividad agropecuaria, podría para esta resolución de la IGJ poner transporte de ganado, pero no podría poner para esta resolución de la IGJ pesquera, comercial, industrial, como el ejemplo que yo les había establecido. La resolución 7 del 2015 sigue con la misma temática y dice que no se admitirá la constitución de sociedades o reformas de objeto social que contemplen la exposición de un objeto múltiple sin perjuicio de admitir actividades conexas complementarias a la misma. Y esto es así hasta que la resolución 8 del 2016 modifica esto y establece que el objeto social debe ser expuesto en forma precisa y determinada mediante la descripción concreta y específica de las actividades. Esto sigue en tono con lo que establece el artículo 11 en el inciso tercero, que dice que debe ser precisa y determinada, y también sigue en tono con lo que establece el Código Civil y Comercial con respecto al objeto social. Ejemplo de objeto social. Fíjense, yo acá les pongo un ejemplo de objeto social. En la primera parte les puse que la actividad podía ser pesquera, transporte, explotación del negocio inmobiliario, de la industria de la construcción, de la agropecuaria, de realización de negocios con automotores, financieros, exportación, importación y mandatos. Luego, cuando lo detallé, dejé algunos solamente por un tema de simplificar para ustedes, que no fuese tan grande o tan largo en estos PowerPoint, y dejé la actividad pesquera, del transporte, del negocio financiero y de importación y exportación. Perfectamente esto me lo admitirían en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y yo un objeto de esta forma podría inscribir sin ningún tipo de inconvenientes. Fíjense que nosotros dijimos que el objeto social debe ser preciso y determinado, y debe ser preciso y determinado porque específicamente el artículo 58 nos dice a nosotros que el administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad. ¿Se acuerdan que esto lo vimos cuando hablamos en la primera parte, que hablamos de la forma organizada, la estructura organizada, y vimos que estaba el órgano de administración, el de representación
el de gobierno y el de fiscalización. Bueno, de esos administradores hay alguno que va a estar facultado para representarlo, lo vamos a ver bien cuando veamos administración y representación, pero si ese administrador que está facultado para representarlo celebra un acto que no sea notoriamente extraño al objeto social, la sociedad queda obligada. Fíjense que en este caso la ley no me dice que el acto tiene que ser propio del objeto, relacionado con el objeto, del objeto social. Dice que no tiene que ser notoriamente extraño. Fíjense que esto es muy importante. ¿Qué quiere decir el legislador con que no tiene que ser notoriamente extraño? En realidad lo que me quiere decir es que la sociedad va a quedar obligada por todos aquellos actos que sean del objeto y solamente no va a quedar obligada cuando cualquiera se da cuenta que el acto es notoriamente extraño. Cuando cualquiera que lee el contrato dice, no, esto no está en el objeto. O sea, no tengamos ninguna duda que ese acto no es propio del objeto. Cuando no tenemos ninguna duda que ese acto no es propio del objeto, entonces la sociedad no queda obligada. Si nosotros tenemos dudas si es propio o no del objeto, fíjense que la sociedad va a quedar obligada. Ahora vamos a verlos con ejemplos. Pensemos, la sociedad tiene por objeto la explotación de un bar y compra 500 pocillos de café. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es propio del objeto? ¿Es notoriamente extraño al objeto? Dijimos que la sociedad queda obligada por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Compramos 500 pocillos de café. ¿Qué será? Bueno, fíjense, acá tenemos actos que son propios del objeto, que son los que están en verde. Compro 500 pocillos de café, no cabe ninguna duda. Actos que están en una zona gris, intermedia, y actos notoriamente extraños al objeto social. La zona gris son aquellos que tenemos dudas si la sociedad puede quedar o no quedar obligada. Fíjense, si tenemos dudas si el acto es propio o no es del objeto, y por ende si la sociedad puede quedar o no obligada. Fíjense, si el acto es propio del objeto social y está en esa zona gris donde nosotros tenemos dudas si la sociedad puede quedar o no obligada, o sea, vemos y no nos damos cuenta, la sociedad queda obligada. Para que la sociedad no quede obligada, el acto tiene que ser notoriamente extraño a ese objeto social. Sigamos trabajando sobre el mismo tema, objeto social. Nos podemos encontrar entonces con actos que son propios del objeto, el ejemplo anterior, la compra de los pocillos, 500 pocillos de café, actos que sean notoriamente extraños al objeto social o actos que se encuentren en una zona gris. Por ejemplo, pensemos otro caso. La sociedad explota una actividad hotelera, esos típicos hoteles que lamentablemente ahora están todos cerrados, pero de Cancún, de la Riviera Maya, de Santo Domingo, como tenemos en esta foto, ¿sí? Y se le ocurre, que es una sociedad anónima, comprar una iguana, ¿sí? Compramos una iguana. Es un acto propio del objeto social, es notoriamente extraño al objeto social. Una iguana, piensen, ¿qué les parece? Y estoy segura que a algunos les va a parecer que es propio, otros van a decir que es notoriamente extraño y otros van a decir, y no estoy segura, no sé. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa con este caso? Fíjense. ¿Y si compro 10.000 iguanas? ¿Es lo mismo? ¿Van a tener la misma duda? ¿Es propio? ¿Es notoriamente extraño? ¿Qué duda tenemos? ¿Qué pasa? Fíjense. ¿Es propio del objeto social? No cabe ninguna duda. Para mí, comprar una iguana, yo diría que no es propio. Algunos pueden haber dicho, era propio. Para mí no, me quedé en la zona gris. Ahora, si la sociedad que explota un hotel en Cancún compra 10.000 iguanas, y es notoriamente extraño, ¿qué va a hacer la sociedad con 10.000 iguanas? No va a comprarla para ponerlo en la explotación del hotel. Ahora, una iguana puede ser que se le ocurra ponerla en algún lugar decorativa y que la gente vaya y mire la iguana. Puede ser que ustedes no vayan a ese hotel porque no les gusten las iguanas, pero bueno, podría ser propio del objeto, pero no es que nadie tiene dudas. Queda en esa zona gris. Fíjense, entonces la sociedad va a quedar obligada por los actos propios del objeto social y por esos que están en la zona gris.
Entonces, por la compra de una iguana quedaría obligada. Ahora, si yo compro 10.000 iguanas, la sociedad no queda obligada. Ahora, el objeto social delimita la capacidad de la sociedad o la competencia de los administradores, ¿sí? Se discute entonces si es la capacidad del ente o esa competencia de los administradores. Y esto está relacionado con el principio de especialidad, del cual Nissen habla bastante. Ese principio de especialidad nos dice a nosotros que la sociedad, como toda persona jurídica, está sometido a este principio de especialidad, donde el objeto social circunscribe y limita su actuación. Es decir, que la sociedad solamente puede realizar y se obliga por los actos que sean propios del objeto social. Este principio de especialidad se relaciona con la doctrina del ultra vires. Uno viene del derecho francés, el principio de especialidad, y el otro del derecho americano, la doctrina del ultra vires. La doctrina del ultra vires, desarrollada en el derecho angloamericano, determina que el objeto social se considera el límite a su capacidad. Es decir, que la sociedad es capaz para desarrollar los actos propios del objeto social. Y el ejercicio de operaciones extrañas a ese objeto social implicaría un cambio de objeto, para lo cual no pueden realizarlo los administradores, sino que requerirían un consentimiento de los socios, sería del órgano de gobierno, de la asamblea, de la reunión de socios en las sociedades de responsabilidad limitada y además una autorización estatal. La doctrina del ultra vires dice entonces que justamente el objeto social limita la capacidad de la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con respecto a la doctrina contraria? ¿Qué discuten los doctrinarios? Los doctrinarios discuten si efectivamente el objeto limita la capacidad de la sociedad o la sociedad es plenamente capaz para desarrollar cualquier tipo de acto, esté o no en el objeto, y en realidad el objeto lo que limita son la competencia, o sea, las facultades de los administradores. O sea, que la sociedad es capaz para desarrollar todo tipo de actos, pero los administradores solamente están facultados para desarrollar los actos propios del objeto. ¿Por qué? Porque justamente ese objeto social, como decíamos al principio de la clase, le pone una limitación o una valla ¿a quién? A esos administradores para proteger a los terceros que contratan con la sociedad, que la sociedad no se endeude con actos que no sean propios del objeto, y para los propios socios que dejaron su plata, su aporte, y que no se vean perjudicados justamente con que la sociedad desarrolle actos a través de sus administradores que no sean propios del objeto y arriesguen más sus aportes. Los diccionarios discuten entonces la ampliación de la doctrina ultra vires en nuestro país y por ende si el objeto limita la capacidad de la sociedad o la competencia, las facultades de los administradores. Si aceptamos que limita la capacidad, diremos que nunca la sociedad podría realizar un acto extraño al objeto social porque la sociedad no es capaz para ello. Por el contrario, si decimos que el objeto social limita las facultades, la competencia de los administradores, diremos que los administradores no pueden realizar actos notoriamente extraños al objeto social, pero si la sociedad quiere realizar un acto notoriamente extraño al objeto social, podría perfectamente los socios aprobarlo. Es decir, que los socios reunidos en una asamblea o reunión de socios podrían convalidar la realización de un acto notoriamente extraño al objeto social. Acá hay dos corrientes doctrinarias, ustedes pueden tomar la corriente doctrinaria que consideren apropiada. Esto está relacionado justamente con la representación externa que ya hablamos, y ese elemento objetivo, que el acto no tiene que ser
notoriamente extraño al objeto social, y y el elemento subjetivo que lo tiene que celebrar aquel que conforme la ley y el estatuto están facultados para celebrar o representar el acto. Este objeto social está en protección, por supuesto, de los socios y de los terceros, como dijimos, y también es modificable. Justamente en nuestra ley es fácilmente modificable el objeto social. Se reúnen los socios en asamblea mediante el órgano de gobierno, o se reúnen los socios en una SRL o en una sociedad colectiva, y pueden perfectamente modificar el objeto social sin ningún inconveniente. Esto se inscribe en el organismo de Contralor para que produzca efectos con respecto a terceros. Es decir, que tenemos las dos corrientes. Unos dicen que el objeto social limita la capacidad de la sociedad y la sociedad es incapaz para desarrollar actos que sean notoriamente extraños al objeto social, y otros dicen que limita las facultades de los administradores. Entonces se puede desarrollar un acto que sea notoriamente extraño al objeto social, pero necesitamos que el órgano de gobierno, o sea, los socios, lo convaliden, lo ratifiquen en una asamblea. Yo tomo la segunda postura, pero ustedes pueden tomar cualquier postura al respecto. ¿Debe existir una relación entre el capital social y el objeto social? Hay todas unas corrientes doctrinarias diferentes con respecto a esto. Hay algunos que dicen que se faculta al organismo de Contralor al momento de la constitución a controlar esa relación entre el capital y el objeto. Esto está establecido y analizado en base a que estamos cansados de ver en tribunales sociedades que actuaron durante mucho tiempo, se decreta la quiebra y no tienen un peso. A mí me pasó con una sociedad que debía millones a los bancos. A un cliente mío le debía más de 1 millón de pesos y tenía un Audi viejo y una moto como único activo de la quiebra, como único patrimonio en la quiebra. Entonces hay toda una corriente doctrinaria que dice que es facultad del organismo de Contralor controlar esa relación capital-objeto y que tiene que existir desde el momento de la Constitución. Hay otros que propugnan la correlación entre la relación del capital y el objeto, pero no dicen que esa obligatoriedad es facultad del organismo de Contralor controlar al momento de la Constitución. Recuerdo en el Congreso de la Falda se discutió muchísimo toda esta problemática. La resolución 7 del 2005 y la 7 del 2015 de la IGJ decían que el conjunto de actividades debía guardar razonable relación con el capital social, y personalmente Nissen es el que está a favor de ese control de la relación entre el capital y el objeto social. Y personalmente yo creo que ni del artículo 1 de la ley, que ya vimos, ni el 11 que habla de los requisitos del contrato, ni el artículo 186 que habla del capital social, es necesario esa relación entre el capital social y el objeto social. La Dirección Provincial de Personas Jurídicas nunca lo pidió y no lo pide en este momento, y nosotros creemos que es un problema de responsabilidad e infracapitalización, más bien infrapatrimonialización, si la sociedad tiene que tener el patrimonio necesario para la actividad que va a desarrollar. Y sobre esto nosotros tenemos una postura específica con respecto a un tema de responsabilidad subjetiva, que tiene que haber un nexo causal y que van a responder socios o administradores, que lo veremos bien cuando veamos los supuestos de capital social. El objeto social. También vamos a hablar, cuando hablamos de administración y representación, de la parte de infracción plural. Y ahora vamos a hablar de actos gratuitos, es decir, si la sociedad, los administradores, pueden realizar actos gratuitos de mecenazgo o sponsorización, o no están facultados para realizar actos gratuitos. No olvidemos que los administradores lo que hacen es administrar el patrimonio ajeno. Es decir, pueden realizar actos gratuitos regalando la plata que los socios aportaron a la sociedad.
y la problemática se centra con los fiales y avales. ¿Pueden realizar fianzas? ¿Puede salir la sociedad a garantizar con un mutuo hipotecario la deuda que contraiga otro? ¿Pueden contratar avales? Sobre esto hay dos fallos que los traigo a colación, que fíjense que uno es de la sala D del 18 de septiembre del 2007 y el otro es de la sala A del 18 de septiembre del 2007. Los dos son del mismo día y tienen criterios diferentes, por eso los traigo a colación en esta problemática. Y tenemos que en Adrogué Chico es un concurso preventivo y fíjense que la concursada es una sociedad anónima que otorga una hipoteca para garantizar obligaciones de terceros en carácter de obligado solidario y principal pagador. El directorio autoriza a su presidente a suscribir la hipoteca. La sociedad tenía objeto comercial, inmobiliario, servicios, importación y exportación. Y en la resolución del artículo 33, el juez aconseja a verificar, es decir, esa hipoteca la puede verificar. La concursada de Adrogué Chico apela y dice que la sociedad no podía otorgar fianzas ni garantizar crédito de terceros porque el estatuto lo prohibía, que la fianza y la hipoteca no le eran oponibles, que fue suscrita por el presidente en infracción a su estatuto que limitaba dicha facultad, porque dice que del estatuto no surgía específicamente, que solamente puede otorgar fianzas propias y no de terceros, y que el presidente había obligado a la sociedad sin contraprestación alguna porque la sociedad no había recibido ningún beneficio como por obligarse por esa fianza. Entonces impugnan la actuación del presidente por obligarla en infracción al estatuto y considera que el acto es notoriamente extraño al objeto social. ¿Por qué? Porque no estaba dentro del objeto poder de realizar fianzas y porque lo había hecho de manera gratuita. Responsabiliza las funciones del artículo 58 para la Cámara, dice el doctor Vasallo, que responsabiliza a la sociedad por toda su actuación del representante legal en la teoría de la apariencia, que no revela al tercero de verificar que el representante posee facultades para ello, que la función del objeto es delimitar la actividad de la sociedad, la inversión del patrimonio social, que enmarca en la competencia de los órganos y facultades de los representantes, permite definir el interés social y el principal interés es proteger a los socios. La Cámara dice que no hace lugar al recurso. ¿Por qué? Porque el hecho que no podía otorgar fianzas, el estatuto lo que decía es que solamente podía otorgar fianzas de la sociedad. Se emite el límite, dice entonces, para aceptar fianzas, pero no para las que otorgaba. El estatuto otorga a los administradores la facultad de administrar y disponer de los bienes. Es de práctica de los comerciantes otorgar fianzas y del variado objeto social no puede postularse que la constitución de una hipoteca constituya un acto extraño al objeto social. Y dice entonces que la sociedad quedó obligada. Al segundo argumento, que lo hace sin contraprestación, dice que la fianza es un contrato naturalmente unilateral y gratuito. Puede por relación interna exigirse contraprestación, pero como en este caso podría no haberse exigido contraprestación, y la fianza es un contrato comercial que no presume onerosidad, y el deudor de la obligación afianzada no tiene obligación de contraprestación con respecto al fiador. Entonces, la Cámara dice que el directorio tiene la facultad de administrar y disponer de los bienes, puede otorgar fianza, posee atribuciones razonables para ella. Con esto no se ha violado el interés social y rechaza los argumentos de Adrogué Chico. El fallo contrario es Dable Cereales. Fíjense que en Dable Cereales se otorga una fianza solidaria lisa y llana como principal pagador por obligaciones contraídas y que contraiga un futuro director, y posteriormente le decretan la quiebra. La sociedad no tenía objeto financiero. El juez de primera instancia en la resolución no verifica, es decir, que dice que la sociedad no queda obligada. Los fundamentos dice que la garantía se encontraba dentro de los actos
apela a la resolución, dice que la garantía estaba entre los actos del objeto social, que existía entre la sociedad y el afensor una relación comercial permanente, cosa que es verdad, que este señor Bunge Guerrico garantizó obligaciones fallidas, cosa que también es verdad, y el voto de fiscal. Bueno, la doctora Gil Carbó dice que, y esto es importante, fíjense, resume el objeto y la problemática del objeto en esto la doctora Gil Carbó. Dice que la viabilidad para que sea propio el objeto, para que la sociedad quede obligada, tendría que tener un objeto financiero. Tendría que cobrar una retribución, es decir, que no tendría que ser gratuito, ¿sí? Y en este caso una garantía, que es una fianza gratuita exorbitante del objeto social. ¿Por qué es exorbitante del objeto social? Porque tendría que tener un fin societario. Y para tener un fin societario tiene que contribuir, fíjese, dice que no contribuye directamente o indirectamente a obtener beneficios económicos para la sociedad. Es decir, que para la doctora Gil Carbó y para esta corriente doctrinaria, para que el acto sea propio del objeto, tiene que estar en el contrato. Además, no puede ser gratuito, tiene que tener un interés social, o sea, tiene que tener un beneficio de la sociedad. Y si la sociedad no tiene un beneficio, no estaría dentro del objeto social, que justamente sería la corriente contraria a la anterior, que consideraba que el salir como fiador, el celebrar un mutuo, era propio del objeto porque es de la naturaleza de los actos que hacen los comerciantes, ¿sí? La Cámara incorpora el término notoriamente extraño, dice que es importante este término y da lugar a una interpretación un poco elástica. Y siguiendo la resolución y lo que propone la fiscal de Cámara, no hace lugar al recurso porque dice justamente que no es propio, es exorbitante del objeto social, porque carece un fin societario, porque no está en el objeto y además porque es gratuito. Y para que sea propio del objeto tiene que perseguir un beneficio para la sociedad, tiene que haber un interés para la sociedad que no se da en este caso. Tendríamos que diferenciar, que no lo diferenciamos al principio, estas fianzas o estos avales de lo que son los mecenazgos. Los mecenazgos es cuando realmente hay una sociedad que hace un acto gratuito. Por ejemplo, la sociedad patrocina una actividad, corren por la calle y vieron que está Cardio, Toledo, Carrefour, ICE patrocinando esas carreras. Bueno, esos serían actos de mecenazgos. Estos actos, como es poquito la incidencia económica y son actos gratuitos, están autorizados y además no son totalmente gratuitos, porque si bien no tienen una contraprestación directa, sí tienen una contraprestación porque lo hacen como si fuese una propaganda. Entonces, con estos no tendríamos ningún problema con este tipo de actos, ¿sí? Diferente sería entonces con los actos de estas garantías, que están estas dos corrientes doctrinarias, aquellos que, como en el primer fallo, dicen que el otorgar fianza es propio del objeto social y que estarían facultados los administradores para ello porque es propio de los comerciantes y no le pide que sea un beneficio económico para la sociedad, y la postura contraria, que es esta de Gil Carbó, que justamente pide que el acto esté en el objeto, además de estar en el objeto, que tenga un beneficio económico, porque si no considera que es contrario al interés social, y para que el acto sea propio del objeto tendría que tener ese beneficio económico. Imaginemos este ejemplo y analicemos esto, fíjense, teniendo en consideración el objeto social que hemos visto y la jurisprudencia reciente, nuestra sociedad, a la que tenemos el objeto en el PowerPoint, con ese objeto pensemos si celebra una hipoteca, si quedaría o no obligada, es decir, si garantiza una obligación de terceros, los administradores, quedaría o no obligada. Y una vez que analice esto, piensen si su cliente es acreedor, cómo le aconsejarían que lo hagan. Como siempre, con esto estaríamos terminando y llegamos a nuestro fin del objeto social. La cátedra sube otros materiales, este no es el único material. Tienen libros de cabecera y tenemos en la plataforma posibilidad que ustedes nos hagan nos evacúen todas las dudas, inquietudes que tienen, y bueno, estamos a disposición de todos los alumnos. Muchas gracias.